Se presentará este fin de semana la compañía Acosta Danza en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Continúan las jornadas del Premio Literario Casa de las Américas, que anunciará sus resultados el próximo viernes. Y desarrolla el Ministerio de Cultura encuentro de trabajo con creadores y representantes de instituciones culturales en los territorios. Saludos desde La Habana, es martes 25 de enero de 2022 y abrimos una nueva emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. La compañía Acosta Danza, que dirige el primer bailarín y Premio Nacional de Danza 2011, Carlos Acosta, iniciará este viernes su temporada 100% cubano, que incluye estrenos de jóvenes coreógrafos. Las presentaciones tendrán lugar en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Fiel a su tradición, Acosta Danza nombra cada una de sus temporadas. La denominación de esta tiene varias razones. Lo más importante, ¿no?, y que lo que más satisfacción nos da en este programa es que Carlos lo ha concebido a partir de hacerle un canto a la cubanía. O sea que de alguna manera todas las obras recrean lo que somos como cubanos, la alegría, las inquietudes, las dudas, y por eso el programa, el nombre de la temporada, que es 100% cubano. Dos estrenos de dos jóvenes coreógrafos muy activos en el panorama de las artes escénicas en Cuba. Raúl Reynoso propone Liberto, que viene siendo un canto a la libertad, tomando de punto de partida el cimarronaje. Un referente muy fuerte en la obra es Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet, que me da muchos detalles de cómo vivían estos personajes, este símbolo del cimarronaje en Cuba. Las peripecias para escapar, esconderse, y luego también está el monte de Lidia Cabrera, que yo creo que lo más importante, la esencia que pude extraer es el concepto de animismo, esa idea de que existe alma en todo, en un pedazo de madera, en una piedra, una caracola, en las hojas de un árbol. Me da una poesía con la cual jugar. Ahora estamos rindiendo homenaje y tributo a la técnica cubana, a la danza contemporánea, a nuestras raíces, sobre todo con la coreografía de Liberto, que es un estreno que vamos a hacer ahora, que es en Cuba, donde el trabajo principal es el trabajo de la contracción, la base técnica, la fuga. La concepción de la música ha sido un interesante desafío. Yo creo que el reto principal es nunca caer en clichés o imágenes que ya han sido repetidas y sentadas demasiado. Yo creo que ese fue el reto principal. Y la solución que encontramos fue encontrarle como una especie de universalidad a la historia, porque es una historia que, bueno, tiene mucho que ver, parte de una mitología y una idiosincrasia bien cubana, pero a la misma vez se encuentra que esa historia pasó y pasa todavía en el mundo a través de toda la geografía. Norge Cedeño, por su parte, se zambulle en Híbrido, en la identidad de una nación, sus sueños, sus aspiraciones y también las piedras en el camino. Híbrido viene a ser no más que el resultado de los imaginarios y realidades de los involucrados en el proceso, en función de buscar una poética de mezcla, una poética donde, digamos, todo el andamiaje de esta estructura ecléctica que tenemos como nación se construye a partir de la idea del reto, de cómo como cubanos vamos, a pesar de las vicisitudes, de las carencias, de las limitantes, construyendo una nueva realidad y encontrar en esas limitantes una forma de disfrute que nos hace diferentes. La temporada que comienza este viernes en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba tiene otro atractivo, el debut de la primera promoción de la Academia de Acosta Danza. Estamos en una compañía que tiene cierto nivel técnico, académico, todos son primeras figuras, etc. Es un gran reto de mi parte y de todos mis compañeros. El programa se completa con obras significativas del repertorio de Acosta Danza. Todas las piezas reafirman marcas de una nacionalidad. Acosta Danza baila con Cuba. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural.
Y de las artes escénicas continuamos hablando en el inicio de esta emisión. Como parte del programa de homenajes a propósito del aniversario 169 del natalicio de José Martí, este 28 de enero el Grupo Teatro de las Estaciones se repone la obra Los Zapaticos de Rosa, con sede en la ciudad de Matanzas. Sobre este montaje escénico nos cuenta ya nuestra corresponsal en la Atenas de Cuba. Para Rubén Darío Salazar, rescatar o crear obras que desarrollen el intelecto y capacidades cognitivas de los infantes es una tarea primordial de su colectivo, lo cual logran con gran belleza estética y calidad artística. Ese es el caso de la puesta en escena de Los Zapaticos de Rosa, que este mes forma parte de las actividades en homenaje a José Martí. Para nosotros enero y mayo luego son meses mágicos, porque es el encuentro con Martí. Enero va a tener la característica de que vamos a tener en la sala de manera presencial el espectáculo y en la televisión, igual el 28 de enero y 29, se pone de manera virtual. Creo que los tiempos son esos, presencial, virtual. Zapatico de Rosa fue la obra con la que yo entré a Teatro de las Estaciones. Yo guardo muy gratos recuerdos de la obra, con todos los elencos con los que he trabajado. Y tengo también muy gratas sensaciones cada vez que la hago. Claro, ya le tengo como un poquito más de confianza, porque siempre es como muy nueva y a la gente yo creo que le va a encantar. La pandemia impide desarrollar los espectáculos en sala, por eso la televisión es un recurso indispensable. Qué maravilla que el canal Cubavisión, que el Consejo Nacional de Artes Escénicas, que el Consejo Provincial de Artes Escénicas nos haya apoyado para hacer una versión para la televisión de un espectáculo que se estrenó en 2007, justamente, y que ha tenido un reconocimiento en todos los concursos y eventos en que ha participado. Qué bueno compartirlo, es a lo que me refiero, a lo que quiero decir. Martí siempre es algo sorpresivo, inacabable, inagotable. Cuando uno se para en escena y empieza a decir sus versos, se ilumina. Teatro de las Estaciones estrenó Los Zapaticos de Rosa a principios de este siglo, con gran éxito de público y crítica, lo que conllevó a varios premios de puesta en escena, música, actuación y diseños. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por el portal de Radio Habana Cuba, que informa que como parte de las actividades por su premio literario, la Casa de las Américas invita a una lectura a cargo de los poetas Jorge Bocanera, Rosa Chávez y Basilia Papastamatiu. Los intelectuales latinoamericanos conforman el jurado que elegirá las mejores obras seleccionadas en la categoría de poesía, uno de los géneros más procurados en el concurso regional que acontece en La Habana hasta el 28 de enero. Al programa de actividades se suma la presentación del número 304-305 de la revista Casa, así como los libros ganadores del Lauro en la edición correspondiente a 2020. Para el miércoles en la tarde se anuncian las interpretaciones del trovador Diego Gutiérrez y su grupo en la Sala Che Guevara de la prestigiosa institución. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias destaca que La Orquesta Aragón, una historia viva para la memoria necesaria, es el título del libro de los autores Eduardo Torres Cueva y Alegna Jacomino, que verá la luz este año bajo el sello de la editorial Imagen Contemporánea de la Universidad de La Habana y de la Casa Don Fernando Ortiz. Entre los intereses de los autores del texto se encuentra la promoción del legado de la emblemática agrupación. El contenido de la obra abarca 4 periodos históricos, desde su año fundacional hasta la actualidad. Por ello, en primer momento, va desde 1939 a 1952, con el desarrollo del Aragón en Cienfuegos. Y cerramos en el portal de Cubasí para conocer que una colección de objetos relacionados con John Lennon, perteneciente a su hijo Julian Lennon, será puesta a la venta el próximo 7 de febrero en formato de tokens no fungibles por la casa de subastas Julien's Auction, con sede en California, Estados Unidos. El lote incluye la partitura original de la canción de los Beatles, Hey Jude, escrita e ilustrada a mano por Paul McCartney, la capa negra usada por Lennon durante el rodaje de Help y el abrigo afgano que lució en Magical Mystery Tour, así como 3 guitarras personalmente regaladas a Julian por su padre. Parte de la suma recaudada será donada a la ONG The White Feather Foundation, creada por Julian Lennon y dedicada a problemas medioambientales y humanitarios.
precisamente con un fragmento de este clásico de los Beatles, que es Hey Jude. Cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la promoción de la historia local. Ya regreso. Radio constituye una ofrenda al pueblo cubano, un apoyo extraordinario a la obra de restauración del centro histórico y a sus altos propósitos culturales, morales, éticos, como una contribución a la identidad de los habaneros y también de los cubanos en general, con un sentido siempre renovador, con sentido de noticia. Habana Radio le transmite su mensaje. Creadores, representantes de instituciones culturales, autoridades políticas y gubernamentales evaluaron el desempeño del sector de la cultura durante 2021, un año en el que el impacto de la COVID-19 no impidió que escritores y artistas continuaran los procesos creativos y el encuentro con los públicos desde escenarios emergentes. 2 años intensos de pandemia dejan marcas y lecciones en la cultura de Santiago de Cuba. Crear, acercarse a los públicos, elevar la espiritualidad se mantienen como prioridades, pero las vivencias de la COVID-19 imponen a los artistas e instituciones repensar ideas y buscar nuevas narrativas. Ahora, ¿cómo desde la cultura podemos construir también un tejido que pueda salvar la nación? Y hay que darle esperanza a la gente. El poco presupuesto que hay, redistribuirlo para que la gente pueda mantener esa fe. En ese escenario de búsquedas constantes se ubican las investigaciones científicas y socioculturales como una necesidad para encontrar caminos más eficaces, un desafío que incorpora el panorama digital con las redes sociales como vías de interacción para aumentar alcances y modificar discursos estáticos. El debate se enriquece en la Asamblea de 2021 con los retos de la enseñanza artística y ubica la crítica especializada como una urgencia para crecer en las diversas manifestaciones artísticas. Sobre las complejidades de estructurar ideas y proyectos en un tema tan subjetivo como la cultura, reflexiona el Premio Nacional de Artes Plásticas 2021 Alberto Lescay, quien, apoyado en el pensamiento de Armando Carr, ofrece sus visiones. Ya que asumimos que la cultura es lo primero que hay que salvar, en la cultura está la esencia de la nación, todos estamos obligados a entender cómo trabajarla, cómo encaminarla, pero hay que estudiar. Durante el intercambio en el que participaron Norma Rodríguez de Ribet, presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, así como dirigentes del partido y el gobierno, varias personalidades e instituciones recibieron reconocimientos por sus resultados en defensa de una cultura con misiones impostergables durante este 2022. Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los miembros de la filial provincial de la Asociación Hermanos Saiz en Guantánamo también analizaron el desempeño de la organización el pasado año. Al encuentro asistieron el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el presidente nacional de la HS, Rafael González Muñoz, representantes de instituciones y también los creadores. El arte joven en la provincia más oriental de Cuba revisita su trayectoria desde 2018 y propone nuevos horizontes para desandar. Es por ello que se detienen en la necesidad de lograr un diálogo permanente entre las autoridades, sistema institucional de la cultura y la Asociación Hermanos Saiz, contribuir con la superación de los noveles creadores y potenciar el desarrollo de la música de conciertos en el territorio. A su vez, otros tópicos quedaron expuestos en el encuentro, como la creación de una unidad docente para la formación titiritera, oxigenar procesos y espacios culturales en Baracoa, asesorar constantemente a los miembros del registro del creador, aunar voluntades para la impresión de nuevos títulos en la editorial El Mar y la Montaña y diseñar e implementar estrategias a favor de la promoción a los creadores y la salvaguarda del patrimonio. Yo creo que con mucha franqueza los jóvenes escritores y artistas han planteado sus opiniones, han planteado sus insatisfacciones, pero lo han hecho siempre proponiendo
lo han hecho siempre entregando de sí lo mejor para el ejercicio de la difusión de la cultura artística y literaria, en primer lugar, a nivel comunitario. Se habló de civismo, se habló de la ciudad, se trascendieron los temas socioculturales, se habló de la sociedad, se habló del amor que hay que tener hoy por el país, se habló del compromiso de los jóvenes intelectuales, de los jóvenes artistas, se mencionaron temas que indiscutiblemente una vanguardia artística, como tú decías, es capaz de entender, y la responsabilidad mayor es tratar de socializar cada vez más con más personas. En la ocasión se entregó la medalla 35 aniversario de la AHS al escritor Eldis Baratute y se reconoció la labor de proyectos e instituciones locales, al tiempo que las máximas autoridades guantanameras agasajaron a la organización por su impacto social. Asimismo, se eligió al ejecutivo de la filial provincial de la Joven Vanguardia Artística para la próxima etapa de trabajo, siendo reelegida como presidenta Ana Iris Aranda. Una oportunidad para redireccionar la vida sociocultural del territorio desde la asociación Hermanos Saiz. En Guantánamo, Leandris Noa, Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la importancia del estudio y la promoción de la historia local. La colega Elin Griggs continúa acercándonos al tema a partir del testimonio de varios historiadores del país. Entre la historia local y la nacional existe una estrecha relación. Lo nacional se enriquece desde lo local. Ya en el año 1983 ya Hawái tenía las primeras investigaciones, ya estaba la primera monografía de la historia local, algo que lo situó en uno de los primeros en hacerlo en el país y por supuesto en Matanzas. Después de esa primera versión se han ido realizando otras muchas a partir de las investigaciones. Es la manera en que hemos ido incorporándole e ir actualizando esa historia. El primer trabajo que hago fue la industria azucarera. Bueno, y dirán ustedes que me están escuchando, industria azucarera en una zona montañosa, pues bien, más de 14 trapices en ingenio tuvimos. Hay referencias a Jacobo La Pezuela y eso fue la primera misión histórica que tuve. Y ahí, lógicamente, di con los restos, di con las ruinas. La divulgación que hemos tenido, hemos realizado varios esfuerzos editoriales muy simples, muy pequeños, con folletos, con materiales digitales. Hemos hecho varios videos, varios documentales relacionados con la historia local. Uno que me parece que es el que más marca la historia de la independencia, que está titulado Hawái mira la libertad, por un grupo de realizadores locales que tenemos. Y me parece que la emisora Radio Victoria Girón, con sus dos espacios dedicados a la historia, Hawái de Cerca, que es un programa que sale todos los sábados, 15 minutos, y por supuesto una sección que hacemos martes y jueves en la revista informativa Hawái, los hawaienses y la historia, pues hemos podido trabajar intensamente y profundamente todos los hechos, acontecimientos, personalidades de la historia local. Para mí, realmente como historiador, esa es la gran labor que llevamos, entre otras cosas, con un pequeño museo móvil, pieza a las zonas campesinas. Baracoa, el 95% es de zona montañosa, donde las 100 escuelas primarias que están en esa zona no pueden ir al museo. Nosotros fuimos a ellas, recorrimos todas las montañas, llevando las piezas, explicando la historia de cada localidad, de cada comunidad. O sea, esa fue realmente, como trabajo de historia, más importante que los 12 libros que he publicado. Ese es más importante, porque es llevarle a esos niños que aprendan de su comunidad, de su historia, que es una historia realmente como todo el país que tenemos en cada uno de los sitios. Para conocer la historia de Cuba es preciso estudiar y profundizar en las particularidades regionales y en la historia de las localidades. Debemos tener en cuenta que la microhistoria, como algunos especialistas llaman a la historia de un lugar o ciudad en específico, forma parte del contexto nacional, es decir, que no está aislada. Nos falta mucho por hacer todavía, hay que seguir insistiendo, pero creo que si un pueblo ha trabajado intensamente y trabaja la historia local por muchas personas, por muchos especialistas, por muchos investigadores que tiene, es Hawái Grande. La historia local de nuestro municipio está ampliamente investigada
faltan muchas facetas, profundizar en otras, pero creo que es un resultado de las ciencias históricas y de muchas personas en Jagüey Grande. Y bueno, exhorto a todos los museos, exhorto a los maestros, exhorto a todos aquellos que están involucrados en la historia tan importante. O sea, no puedo dejar de decir lo que Martí expresó. No puede haber un hoy sin un ayer. Sobre el significado y trascendencia del estudio de la historia local continuaremos hablando esta semana en Contrapunteo. Elin Drix, Noticiero Cultural. Gracias a la colega Elin Drix por los criterios que nos presentaba de reconocidos historiadores de varios territorios de nuestro país. Mañana compartiremos algunos mensajes recibidos a través de nuestras direcciones electrónicas y como siempre le digo, usted puede participar de este intercambio si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.Cuba. Vamos a hacer entonces otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos hablando de artes visuales. Que no diga conmigo, ¡viva la tierra que produce la caña! La reconocida artista visual Zaida del Río junto a su hijo Cristian González Telles expone una muestra en la Galería Provincial de Arte en Villa Clara. Las obras son fruto de la etapa creativa durante el confinamiento a causa de la COVID-19. La muestra titulada Aliento inició su viaje expositivo en la Galería Collage Habana, ahora está en Santa Clara en su galería provincial y esboza el primer proyecto conjunto de madre e hijo, Zaida del Río y Cristian González Telles del Río, una visión bipersonal de un fenómeno universal, la pandemia. La exposición se mantendrá abierta hasta febrero y resalta, además del tema, por las técnicas y el color, la limpieza y calidad total y por la curaduría. Han hecho un trabajo maravilloso, porque han puesto una obra mía y una obra de Cristian más o menos por color y por tamaño. Y entonces eso le permite a las personas poder contrastar o poder ver el contraste que existe entre los dos artistas en cuanto a técnica, en cuanto a figuración y en cuanto a propuestas de trabajo. Así que yo los felicito de verdad por la curaduría que han hecho, fabulosa. En ese tiempo que uno tenía que estar muy encerrado, ahora un poquitico menos, pero igual, empiezan a subir ciertas ideas, ciertas interrogantes, ciertas inquietudes y traté de plasmar en cada obra ese tipo de sentimiento de encierro, de desesperación y de inseguridad que hemos sentido todos en esta etapa. La exposición Aliento está prevista, se comparte en mayo con el público de Suiza, pero Zaida del Río, arraigada a su provincia natal y versátil ante el arte, desea regresar a Santa Clara con otras propuestas. Mira, hice un disco, lo tenemos que presentar aquí, hay que bailar porque se baila, se goza. Entonces hice un perfume también, como saben, con Suchel Camacho. Y todo eso son cosas que vamos a hacer aquí en el Mejunje, eventualmente. Que nos sigamos cuidando para poder sobrevivir a todo esto que nos ha mandado el universo y que nos han enseñado cosas muy importantes, como que hay que quererse mucho. Durante enero y febrero, la exposición Aliento podrá ser vista y disfrutada en Santa Clara, en su galería provincial. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión continuamos acercándonos a las artes visuales de destacados exponentes de nuestro país. En la serie El Tesoro, que transmitimos cada martes, le hablamos hoy de uno de los más importantes creadores cubanos de todos los tiempos, Wilfredo Olán. El Museo Nacional de Bellas Artes atesora una importante muestra de este creador.
Se habla de pintura cubana y hay que hablar de Wilfredo Lam. Para muchos es el más universal de los pintores de este país y el Museo Nacional de Bellas Artes atesora una importante colección de obras que recorren su extraordinario itinerario creativo. Esta sala contiene 18 obras que abarcan un periodo de 40 años de creatividad artística, que comienza con un retrato académico realizado en España en el año 1927, el retrato de Eulalia Soliño, donde todavía Lam está muy cercano a la estética de los pintores del cambio de siglo español, como es el caso de Ignacio Zuluaga. Cuando él realiza esta obra tenía solamente 25 años, pero ya se puede apreciar la calidad de su pintura. Posteriormente, después del periodo de España, a consecuencia del desastre que significó para Lam la pérdida de la República Española, él viaja a París y ahí se encuentra con nada menos que con Pablo Picasso. Tiene amistad profunda con Pablo Picasso y este lo reafirma en el camino emprendido por Lam en esa aventura de la búsqueda de Lam de la modernidad. Allí también visita el Museo del Hombre de París, donde entra en contacto con las esculturas africanas. Y esto influirá decisivamente en la pintura que realiza Lam en París. Posteriormente, cuando las tropas nazis penetran en París, Lam regresa a Cuba y se inserta en el contexto cubano en agosto de 1941. Momento muy difícil para Lam porque llega a Cuba siendo prácticamente un desconocido. Su pintura no tenía nada que ver con el arte que se venía realizando aquí en Cuba, un arte que va a estar influido en aquel momento, en los años 40, por José Lezama Lima y el Grupo Orígenes, o sea, la búsqueda de la identidad a partir de las raíces hispánicas de la nación cubana. En el caso de Lam, él va en un sentido opuesto. Él va a la búsqueda de las raíces de la cultura cubana en lo afro. Y para ello va a estar sólidamente acompañado por intelectuales de la talla de Lidia Cabrera, Fernando Ortiz y Alejo Carpentier. Ahí comienza Lam a realizar su gran obra, o sea, paradójicamente, Lam crece saliendo de París, su obra se universaliza, ya que va a conciliar los aportes de la estética de la Escuela de París con los cultos afrocubanos, la poesía que encierra estos cultos. La próxima semana seguiremos acercándonos a esta y otras etapas creativas de Wilfredo Lam. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las presentaciones este fin de semana de la compañía Costa Danza en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Destacamos la continuidad de las jornadas del Premio Literario Casa de las Américas y conoció del encuentro de trabajo que desarrolla el Ministerio de Cultura con creadores y representantes de instituciones culturales en los territorios. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.